Antes me enlazo con Francisco Romero a través de internet vía Skype. Francisco es reportero allá en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, y platicábamos con él hace algunos minutos, pero vale la pena retomar esta conversación porque nos has podido narrar, Francisco, las condiciones particulares de la ciudad de Houston en este tipo de eventualidades. Ya decíamos, se han presentado inundaciones anteriormente, sobre todo en la periferia de Houston, pero ahora estamos hablando de una situación sin precedente, tal vez. Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, gusto en saludarte de nuevo. Y sí, en efecto, se está viviendo una situación, la palabra clave o la frase clave es sin precedentes. Algo nunca más ha visto en la historia de Houston. Sí, se han visto inundaciones y severas. Me tocó hace un par de años, en mayo precisamente, vivir una donde estuve yo en el carro 6-7 horas antes de volver a poder regresar a casa. En esta ocasión es algo similar, pero a otro nivel, a la segunda potencia, si lo podríamos llamar de esa manera. Desde anoche, que yo salí de la radio, donde narré un juego de béisbol, pues estuvimos manejando hacia casa. Empieza la lluvia a las 8 o 9 y no paró, hasta hace como unos 40 minutos y vuelve a empezar. En estos momentos precisamente vuelve a empezar la lluvia. Es impresionante los alcantarillados, cómo sale, podríamos decir, un tipo de humo de abajo. Es impresionante verlos. Eso lo vimos en las películas de misterio, además, para describirlos un poquito mejor, pero sale un tipo de vapor, de humo, donde ya no cabe más agua en los alcantarillados y por ende se llega a las calles. Podemos ver en mis espaldas la inundación de esta calle. Un área muy conocida por los visitantes de México a esta ciudad de Houston, el área de Galería. Aquí es muy conocida por visitantes de varias personas de la República Mexicana y pues está inundado. Y te decía anteriormente también que la topografía de Houston es una topografía donde hay bayous, son arroyos o riachuelos. Entonces estos se llenan y se inundan impresionante. Así que se están viviendo cosas impresionantes en esta ciudad. Sí, así es, Francisco. Ya mencionábamos incluso el tuit de Donald Trump en el cual decía que se estaba reuniendo con su gabinete por la emergencia relacionada con Harvey. Y decíamos también que mencionaba Donald Trump en este tuit, los expertos dicen que es algo sin precedente, algo nunca antes visto. Y mencionaba yo que Trump tiende pues a maximizar las cosas, a exagerar un poquito, pero en este caso parece que no, parece que está poniendo las cosas en su justa dimensión. Exacto, lo está poniendo tal y como son, y te lo puedo decir porque lo viví hace un par de años, te repito, y fíjate lo interesante, o podríamos decir lo malo de lo que estamos viviendo es, por ejemplo, ahora se están inundando casas donde familias enteras tienen que ser rescatadas de los techos. Con las redes sociales, ahora el alguacil del condado Harris y otras entidades de rescate sacan rescates en vivo, y es impresionante ver cómo rescatan a estas personas de los techos de los carros, de los techos de sus casas. Es algo, pues, de nuevo, vaya la redundancia y la repetición, nunca antes visto de esta manera. Sí, las casas se han inundado, sí ha habido personas fallecidas, pero en esta ocasión es algo muy fuera de lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué particularidad tiene Houston? Tú conoces perfectamente la ciudad, Francisco. ¿Qué particularidad tiene? Está construida a nivel del mar, pero además hay algunos arroyos que comunican precisamente al mar desde la zona de Galveston y todo esto. Y esto pues fomenta todavía más el hecho de que se inunde, como se inundan las calles, los freeways, el centro. Es decir, ¿qué particularidad tiene? Mira, la particularidad es esos riachuelos, de nuevo te repito, se llaman bayous, están pegados precisamente a lo que es el Golfo de México, es el Golfo de Houston, donde vienen las embarcaciones, donde llegan carros, donde pasan por el canal de Panamá, llegan hasta acá. Entonces, el Golfo se une a la ciudad por medio de estos bayous. Hay uno muy importante, uno que se llama Buffalo Bayou, que fue donde se construyó precisamente la ciudad de Houston en esas épocas. Entonces se construyó alrededor de ese bayou, que hoy es podríamos decir, es una parte donde la gente va y corre y camina, muy bonito, y se ve el centro de la ciudad de Houston, para los que han visitado aquí. Entonces, esos bayous, ese bayou principal, que es el Buffalo Bayou, se divide en otros ríos por toda la ciudad. Entonces, ahí es donde entra el agua, y es donde se inunda y llega a las casas. Ahora, aquí lo importante también es que los alcantarillados, como te dije, se están llenando, y esos mismos bayous, esos mismos arroyos, los llenan de agua, y es cuando el agua se sale y sin control, es incontrolable, es impresionante ver. Te platicaba también con un canal de televisión en el lobby, se llenó de agua y está cerca de ese famoso Buffalo Bayou. Sí, hombre, qué situación. Ya mencionábamos también el tema de las expectativas y de las advertencias por parte de las autoridades. En general, había una alerta importante en torno a Harvey
un huracán muy potente, un huracán categoría 4, un huracán como ninguno se presentaba desde hace 12 años allá en los Estados Unidos, pero al parecer la lluvia pues tomó por sorpresa de alguna forma o llovió más de lo esperado, sobre todo en la zona de Houston y de Galveston, ¿no? Sobre todo en esta madrugada. Mira, se esperaba la lluvia y se esperaba en grandes cantidades. Creo que lo que aquí sucedió es que el huracán no hubo mucho movimiento. Incluso en estos momentos está estancado. Tenemos los radares, tenemos el radar del huracán en sí. Obviamente que ha bajado de categoría por mucho, pero vemos que está alrededor todavía del área, no ha avanzado. Me tocó vivir el huracán Ike, fíjate, en el huracán Ike, de repente en horas, después de que terminó por Houston, ya se desapareció y siguió. En esta ocasión no, en esta ocasión siguen las nubes, sigue la agua constante. Te repito, hace como 45 minutos acaba de parar desde anoche. Sí. Entonces creo que eso fue lo que tomó por sorpresa mucho. Mucha agua. Oye, Francisco, te agradezco mucho este reporte. Gracias por platicar con nosotros y gracias por pues explicarnos cómo están las cosas por allá. Te mando un abrazo y que todo esté bien. Es un placer, un abrazo. Gracias igualmente. Francisco Romero es corresponsal allá en Houston, es periodista allá en Houston.